¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a esta clase de Academia Profesiones Prácticas. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? En donde hoy, una vez más, vamos a estar hablando un poco de electrónica, sí, dentro de lo que es la refrigeración. Pero para que tengamos en cuenta qué soy y qué hacemos, tenemos una academia de hace año 2014 que arrancamos aquí en Resistencia, Chaco, Argentina. Desde, como yo siempre digo, acá por la avenida Alberdi, estamos, año 2014, arrancamos con los cursos presenciales. Y de año 2018 que nos decidimos a poder compartir todo nuestro conocimiento de manera online. ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, nosotros tenemos varios cursos, entre esos nos aplicamos mucho a la refrigeración, ya sea para cualquier persona que quiera iniciarse en la refrigeración monofásica, en split, aire ventana. También tenemos para todos aquellos que quieran participar, quieran aprender y capacitarse en cursos de aires acondicionados trifásicos también, tecnología inverter, electrónica aplicada a la refrigeración, que es un poco lo que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. Ya estoy preparadito, tengo mi multímetro, tengo todo acá, las placas, vamos a energizar, vamos a medir, vamos a aprender un montón de cosas más. Entonces, como les estaba comentando, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo, chicos, hoy es poder mostrarles cómo podemos recuperar una placa y qué vamos a hacer hoy. Vamos a energizar una placa. Sí, acá tengo un tablero de serie, seguramente se ve un poquitito, algunos foquitos, son lámparas incandescentes, estas que están acá. Como yo les había comentado, si bien la clase pasada dimos una introducción a placas electrónicas, creo que hoy lo que vamos a hacer va a ser ir directamente al grano. Y en primer lugar, lo que la mayoría, como es la primera vez que están, más de uno es la primera vez que están acá enganchados, ¿sí? Les voy a empezar a contar algo rapidito para ponerlos en contexto. Las placas electrónicas, chicos, son exactamente iguales en la mayoría de los equipos. Nosotros tenemos que diferenciar los equipos on-off, se los llama ahora, que son los equipos de antes, los que son convencionales, ¿sí? Y después tenemos la tecnología inverter también, ¿bien? O sea, esos son dos tipos de equipos que, que existen hoy en el mercado. Estamos hablando de la tecnología monofásica, o sea, la electricidad monofásica, fase y neutro, ¿sí? Hasta 220 volts. Por supuesto que también hay trifásicos inverter, pero vamos a centrarnos en esto. Dentro de esta gama de equipos, ya sea on-off o placas inverter, tenemos las placas convencionales que serían de estos equipos acá. Y ustedes se preguntan, pero tenemos infinidad, tenemos un montón de marcas y modelos y frigorías. ¿Cómo hacemos para aprendernos todas las placas electrónicas y todas las fallas que tienen? Bueno, en primer lugar te voy a contar que todas las placas electrónicas, chicos, tienen una estructura en donde tenemos 4 sectores, ¿sí? Te lo cuento rapidito. Tenemos un sector de entrada, un sector de lógica, un sector de salida y un sector de entrada de datos, salida y suministro de energía. O sea, son 4 etapas, 4 sectores que todas las placas tienen, absolutamente todas las placas tienen estos 4 sectores. Ahí Hernán pudo colocarlo acá al costadito. Como le dije, suministro de energía eléctrica, la parte de lógica, que es la parte que piensa, la parte de ingreso de datos, que es donde recopila los datos para poder procesarlos y emitir la señal a los distintos periféricos que queremos que funcionen. Entonces, en base a esta estructura que nosotros tenemos de placa, podemos aplicar el conocimiento en absolutamente todos los modelos de placa. Y fíjense, yo les voy a mostrar acá, poneme en mancho esta cámara, les voy a mostrar 2 placas como ejemplo, ¿sí? De las cuales vamos a energizar una de las placas, ¿sí? La cámara, o sea, de las cuales vamos a energizar una de las placas, ¿sí? Y les voy a mostrar exactamente, miren, yo les pongo acá hay algo que me quedó graficado, que después voy a mostrar, que es la parte de fuente de alimentación y demás, pero no, vamos a correr al costadito, vamos a poner esta placa, ¿sí? ¿Ven esta plaquita que está acá? Bien, perfecto. Este es un modelo de placa bastante conocido, ¿sí? Y después tenemos un segundo modelo de placa, que es el que vamos a energizar hoy, que sería este, ¿sí? Que está acá, que también es un segundo modelo de placa electrónica. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos, con esta placa electrónica? Me voy a cortar la energía porque estaba conectada a la energía directamente. Sí o sí, ahora se los voy a comentar rápidamente, para poder nosotros energizar una placa y saber si esta placa tiene o no fallas, o sea, o si está funcionando o no, debemos energizarla sí o sí con un tablero de serie, muchachos, ¿sí?
un tablero de serie. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos alimentarlo directamente con 220 volts, porque si la placa tiene fallas, si la placa en sí tiene fallas, corremos muchísimo riesgo de que terminemos de quemar parte de la placa. Y otra cosa, jamás, pero de los jamases, reemplacen un fusible con un poco de alambre. Nunca hagan eso, chicos. Si por alguna razón el fusible de la placa, que en este caso este tipo de placas tiene el fusible encapsuladito aquí y lo tiene soldado. Fíjense que aquí en esta placa yo ya lo retiré al fusible justamente para poder mostrar la diferencia. Tiene dos pines de soporte donde estaría el fusible de esta placa. Bueno, ¿qué tiene de diferente esa placa? Que yo puedo reemplazarlo sencillamente. Al fusible lo retiro y lo pongo a presión directamente. Ahora, en cambio, esta placa lo tiene soldado. Esa es una pequeña diferencia que tiene, nada más que vamos a tener que modificar, ¿sí? O sea, vamos a tener que trabajar un poquito más para reemplazar el fusible. Mientras tanto, lo estoy saludando a Jorge, que está desde Formosa. Me dice, ¿cómo está, Jorge? Es muy importante que vos como técnico te prepares y tal vez no te dediques a reparar placas, porque lo que primero te viene a la mente es decir, che, escúchame, vos sabés que yo no sé nada de electrónica, pero me cuesta mucho porque es todo chiquitito, tengo que hacer zoom, tengo que saber cada uno de esos componentes, cómo funcionan, para qué sirven. Sí, a ver, pero muchos clientes, muchos alumnos, ¿sí?, solucionan a sus clientes las fallas de las placas electrónicas o también pueden detectar otras fallas del equipo entendiendo el funcionamiento de la placa, porque no siempre la falla es de la placa, ¿sí? Pero ahí es donde entra la confusión. Entonces a ustedes, al tener conocimiento de electrónica aplicada a la refrigeración, yo siempre me gusta decirlo, electrónica aplicada a la refrigeración, para que entendamos el contexto, muchachos. No es que yo voy a salir con este curso de placas electrónicas de Sprit, irme a reparar una fuente conmutada de una PlayStation. No, tal vez sí, si sos un poco hábil, si sos pícaro, si te gusta un poco investigar, lo vas a terminar resolviendo. Pero aquí es donde nosotros con simples procesos podemos aprender. Fíjense, en primer lugar, rápidamente, ya que te hablé de alimentación, mira, voy a correr un poquito para acá. Te voy a contar rápidamente cómo yo puedo detectar, porque la primer parte, digamos, de que yo tengo que comprender es el sector de alimentación de la placa. Todas las placas, chicos, todas las placas reciben 220 volts. Así, güey, profe, pero las placas electrónicas ¿no trabajan con corriente continua? Sí, trabajan con corriente continua, pero la placa está directamente conectada al suministro. Acá tengo, por ejemplo, voy a conectar los colores cable correcto. Fase, ¿sí?, va en el pin de este lado, es en el pin principal. Es en el pin principal que alimenta al compresor, ¿sí? Este relé principal, ¿sí?, va directamente cuando pega. Todos entendemos lo que es un relé, y si no lo entendemos, rapidito te lo cuento, es un interruptor eléctrico que se acciona a través de una bobinita y pega dos contactos y cierra circuito entre este pin y este pin. Entonces, si yo le pongo 220 volts a este pin, la parte lógica de la placa le da señal al relé para que se peguen los contactos y a través de este pin emita señal al motocompresor, ¿sí? Ahora, aquí van 220 volts. Voy a poner su cable neutro, que sería este. Va conectado aquí. Usted me dice, pero ahí tengo dos pines. ¿Cómo sé cuál es cuál? Mira, rapidito te lo explico. Vos pones tu multímetro, que es tu ayuda idónea. El multímetro, muchachos, es algo que no te puede faltar, tanto en refrigeración como en electrónica. Vamos a ponerlo en continuidad. Ahí. ¿Sí? Al ponerlo en continuidad, ahí, yo toco los pines, ¿ven? Tengo continuidad. Entonces, para saber cuál de estos dos pines, si es el de alimentación de 220 volts, lo primero que voy a hacer va a ser poner un pin y en el fusible, fíjense. ¿Escuchan? Es porque este es el que da alimentación de 220 volts al sector de la placa. Ahora, este no, ¿ven? Porque es este el que va al al compresor directamente. Ahora, ¿qué más yo tengo aquí en esta placa? Ingresan los 220 volts, va a alimentar mi transformador reductor de voltaje.
Este es un transformador, una fuente lineal. Ingresan a través de estos dos cables rojos 220 volt al transformador y el transformador vuelve a entregar a la placa una caída de tensión, porque es un transformador reductor, de 12 volt aproximadamente, siempre pero siempre de corriente alterna, ¿sí? Siempre pero siempre corriente alterna. Entonces, ustedes aquí van a poder medir las tensiones que entrega el transformador. Entonces acá es donde arrancamos nosotros con nuestro proceso. Mientras tanto los saludo a Joaquín Juárez. ¿Cómo estás, Joaquín? Me dice, saludos de Tucumán, muy buenos cursos. Yo compré curso completo de instalación y reparación de inverter. Gracias, Joaquín, qué bueno, que me alegro que te haya servido muchísimo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Mira, técnico en electrónicas de Barranquera, acá cerquita, bienvenido. Simón Brite me dice, buenísimo, muy clara la forma de enseñar, muchas gracias Simón querido. Buen curso, lo felicito, saludos, gracias Leonardo. Desde Charata Chaco está el Canva, bienvenido. Y Edgar está desde Pascana, Córdoba, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a seguir alimentando, vamos a ponerle la 220 volt aquí y el neutro aquí, bien. Entonces, ahí, con mi tablero de serie, le voy a dar tensión. Ahí escuchamos el pitido de la placa. Por supuesto, acá me pone en stand-by, pero me va a tirar error, obviamente, porque no está conectado el forzador, ¿sí? El ventiladorcito, que de la unidad interior de la turbina, que la tengo por acá, así que capaz que ahora la conecto. A ver, si es este, no recuerdo si es este, pero bueno, ahora vemos, capaz que lo conectamos, ¿sí? Mientras tanto, por ahora no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero mostrarle a ustedes de entrada es la lectura de las tensiones, ¿sí? Muchachos, acá tenemos que entender algo. Los transformadores de tensión lineal como estos, ¿sí? Ingresa corriente alterna y entrega corriente alterna. Otra vez, profe, pero usted no me está diciendo que las placas electrónicas trabajan con corriente continua. Sí, trabajan con corriente continua, pero antes, sí o sí, tienen que pasar por un puente rectificador, pero eso todavía no te lo explico. Por ahora te voy a contar. Vamos a empezar a medir la tensión de entrada, la tensión de salida del transformador para empezar a descartar posibles fallas, ¿sí? Entonces, primero ponemos en voltaje alterno, acá. Es la B corta, te lo pongo ahí, mirá. Tuki, ahí se ve, ahí está, ¿ves? Es la B corta con la onda sinusoidal, ¿ves? Esta es la corriente alterna, voltaje alterno. Acá abajo es voltaje continuo, ¿bien? Nosotros primero vamos a trabajar con voltaje alterno. Entonces, lo que primero vamos a hacer es vamos a leer la tensión de alimentación. ¿Entre quién y quién vamos a leer la tensión de alimentación? Ahí. Ya le hago foco. Ahí hizo foco. ¿Entre quién? Entre neutro y fase que está aquí. Y fíjense, yo puedo leerlo o intentando pinchar por acá o voy directamente al fusible, acá. ¿Ven? Y ahí, entre fase y neutro, ahí estamos. Tengo 231 volt de corriente de tensión de entrada. O sea, vaya mi tensión, ¿sí? Tengo una muy buena tensión de entrega hoy. O sea, vamos de nuevo. En el fusible, en uno de los pines de fusible, yo tranquilamente podría haberlo medido desde aquí. Pasa que tiene su fundita. A ver. Desde aquí podría haber medido. No es necesario. Voy a medir desde el pin del fusible. Y el neutro. Ahí. Y ahí tengo, como les dije, mis 231 volt de tensión de entrada. Ahora, ¿cómo es el circuito? Pasa por el fusible, el voltaje, pasa por una primera protección que se llama varistor, ¿sí? Pasa por el varistor, que es una protección de alta tensión. Luego, el fusible es un protector contra cortocircuitos, pasa por un varistor y una parte de unos filtros y alimenta directamente al transformador y yo voy a poder medir en estos dos pines, vamos a correr para allá los pines, ahí. Vamos a meternos ahí y ahí indistintamente. Ahí. Y ahí podemos ver cómo tengo 231 volt de alimentación de corriente alterna hacia mi transformador. De entrada, lo que primero voy a medir si mi transformador funciona. ¿Cómo voy a medir si mi transformador funciona? Fíjense chicos, esto es muy sencillo. Y esta medición a ustedes les sirve siempre para un montón de cosas, no solo para aquí. Voy a medir acá y ahí voy a ver cuánto me estaría, a ver si puedo, a ver, espera, que no estoy pudiendo, a ver, ahí y ahí.
no estoy pudiendo meter. Ahí estamos. Ahí está. 17 volt de corriente alterna. Ese voltaje, chicos, que acaba de leer acá, es lo que me está entregando el transformador reductor a la placa. Pero eso es corriente alterna, ¿sí? Ahora, miren, le tengo preparado acá yo el esquema. Les voy a mostrar, ¿sí? Voy a correr un poquito esto, ¿sí? Y les voy a mostrar el dibujito que ya lo tenía hecho la semana pasada. Me lo guardé igual para poder mostrárselo. Miren. Línea neutro, pasa por el fusible, pasa por el varistor, alimenta al primario del transformador, que sería este, corriente alterna, entran 220 volt, y el transformador, yo puse 12 volt aquí porque, bueno, es lo que ideal, ¿no es cierto? Pero ahora me está entregando 17 volt. ¿Por qué me está entregando 17 volt? Porque nuestro transformador, muchachos, no es un transformador regulador de tensión, o sea, no me regula la tensión de salida, sino que la caída de tensión que tiene, o sea, la entrega de tensión que tiene al reducirse, ¿sí? Tenía la posibilidad de que, por ejemplo, esto cae casi a un 6%, o sea, si entran 220 volt, salen 12 volt, pero si entran 230 volt, como en este caso tengo, tiene aquí. Julio Barbosa, conectate con los chicos porque es cierto, el curso te queda para siempre, así que tranquilamente agarralo, conectate, los chicos te van a volver a habilitar porque a veces cuando no entras varias veces o por un tiempo como cuestión de seguridad cae, ¿sí? Así conectate tranquilo, ¿sí? Llamar a los chicos que te van a volver a dar el alta, no te preocupes, ¿sí? Entonces, fíjense, estoy acá, y acá llego al puente rectificador. ¿Quién es el puente rectificador acá en esta placa electrónica? Mira, le traigo la placa nuevamente. El puente rectificador está formado, yo acá lo dibujé, ¿ven? Por diodos que están acá, ¿sí? No me voy a poner a explicar cómo funciona el puente rectificador. Simplemente lo que te voy a contar, que el puente rectificador, que los diodos que están de este lado, que es un diodo, es un semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido, ¿sí? Lo que hace este diodo, estos diodos en conjunto conectados de esta manera, es hacer un rectificador de onda completa. O sea, yo tengo mi tensión alterna, para todos aquellos que no saben cómo es una tensión alterna, la onda sinusoidal. Mira, voy a sacar la hojita en blanco, la voy a dejar en blanco y te voy a mostrar. Mira, esto, ¿sí? Yo tengo, ahí va, ahí, este es el eje X e Y, ¿sí? Donde yo acá tengo segundos y acá tengo voltaje, volt, ¿sí? Y la onda sinusoidal que tenemos nosotros, ¿sí? La corriente alterna, es esto, muchachos. Ahí, ¿ven? Estos son, por ejemplo, los voltajes de corriente alterna, ¿sí? Por eso, fíjense ustedes, ¿qué hacemos? Varias ondas sinusoidales, ¿sí? Cada uno de estos son ciclos o hertz. Entonces, para que ustedes tengan una idea. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Saturnino, bienvenido a la clase. Para que ustedes tengan una idea, chicos, esto mide volt, ¿sí? Y yo acá tengo, por ejemplo, en esta línea de puntos acá, tengo mis 220 volt, ¿sí? Pero vieron que ustedes leen siempre 220 volt barra 50 Hz. Eso es lo que supuestamente te entrega el fabricante de energía eléctrica. ¿Qué son los Hz, chicos? Son la cantidad de ciclos por segundo. O sea, acá en un segundo yo voy a intentar dibujarlo, obviamente me voy a dejar 50, voy a tener 50 de estas ondas sinusoidales, ¿sí? Eso es lo que me está indicando estos 50 Hz. Indistintamente del valor del voltaje. O sea, yo podría tener acá, como me entregó, por ejemplo, el transformador, yo acá tendría, por ejemplo, no sé, lo estoy tirando a ojo, de 17 volt, ¿sí? Acá tengo mis 17 volt a esta altura del eje. Y lo que tengo siempre van a ser 50 Hz. O sea, voy a tener 17 volt de corriente alterna barra 50 Hz. O sea, lo que no varía son los ciclos por segundo. Ahora, ¿qué es rectificar la tensión de alterna a continua? Para que ustedes se entiendan rápidamente, ¿sí? Lo que hacemos es llevar de
toda esta parte que se encuentra aquí negativa de la onda sinusoidal, a través de los diodos, lo lleva del lado de arriba, ¿sí? O sea, lo que hace es llevar esta, por ejemplo, la media onda esta que está acá abajo, te la lleva acá arriba. Estoy haciendo un desastre el dibujo, sí, no importa, todo así. Y a ustedes le va a quedar más o menos algo así, ¿sí? Ahí, y le va a quedar algo así, ¿bien? Estoy haciendo unos dibujos muy grotescos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace el puente rectificador? Justamente me entrega la tensión de pico de estas ondas sinusoidales. Esto es una explicación un poquito más larga, no importa, voltaje de pico. Y ese voltaje de pico lo rellena con un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo rápidamente? ¿Sí? Rápidamente les voy a contar dónde voy a medir mi corriente continua. Este capacitor que está acá es el que rellena los espaciecitos que me deja mi... a ver, voy a dibujarlo mejor, ¿sí? Me lo dibujé muy grotesco. Vamos a dibujarlo, voy a sacar esta hojita y lo voy a dejar un poquito mejor. Me voy a tomar el tiempo, vamos a dibujar de nuevo, ahí. Y lo que hace, digamos, el puente rectificador es elevar la onda, pasa la onda, pasa la onda, pasa la onda, ¿sí? Entonces, ven, cada una de las ondas están, todo lo que estaba acá abajo, la parte negativa la pone del lado de arriba. Y lo que hace el capacitor, fíjense, es, yo tengo acá una tensión arriba de todo, una tensión de pico, ¿sí? Y acá eran los 220 volt. Usted me dice, para. Pero, ¿por qué los 220 volt no es el pico? No, muchachos. El multímetro te mide la tensión eficaz, se llama, voltaje eficaz. Y el voltaje eficaz es lo que mide tu instrumento de medición, ¿sí? Pero en realidad yo tengo una tensión de pico acá arriba. Y esa tensión de pico que yo tengo acá arriba, fíjense cómo sube, cae a cero. Porque no se olviden, acá tengo una tensión, acá tengo cero. Porque de aquí para arriba sube. Sube, cae a cero. Sube, cae a cero. Sube, cae a cero. Si esto se mantendría de esta manera, nuestra tensión tendría que oscilar. Ustedes verían como un parpadeo 50 veces por segundo en la corriente continua. Y eso no debe suceder. Entonces, para que eso no suceda, lo que tenemos que hacer es colocar un capacitor. Este capacitor, en la parte, digamos, si ustedes se fijan acá, después del puente rectificador, que está aquí dibujado, el capacitor va acá en paralelo, acá. Este es el capacitor, ¿sí? Así no se dibuja un capacitor. Le aviso ya por las dudas a todos aquellos que me dicen, mira cómo dibuja el capacitor. No, el capacitor se dibuja así, ¿sí? Ese es el dibujo del capacitor. Pero a mí me alcanza con que ustedes entiendan que este redondito que está acá es este redondito que está acá, ¿sí? Listo, así redondito, como cilindrito, como quieran decirlo, ¿sí? Entonces, ese capacitor lo que hace es, como ustedes saben, los capacitores retienen voltaje. Cuando está por caer, automáticamente retiene, cae, retiene, cae, retiene, cae, retiene, retiene, y me provoca el famoso rizado de la tensión, ¿sí? Entonces lo que hace es mantenerme el voltaje siempre en la tensión del pico, y ahí sí se genera el positivo y el negativo del voltaje continuo. Una explicación muy rápida, chicos. Esto es una hora de clase. Yo simplemente lo que necesito es que ustedes entiendan lo que yo voy a medir ahora y por qué voy a tener esas lecturas. Fíjense, vengo para acá. ¿Dónde voy a medir el voltaje? Voy a energizar mi placa nuevamente, y yo el voltaje voy a identificar los pines, porque yo lo que necesito saber es, chicos, es justamente dónde medir si mi puente rectificador funciona correctamente, ¿sí? Y lo voy a medir en los pines que están acá atrás. ¿Ven? Identifico primero el capacitor principal, que sería este más grandecito, que está después del puente rectificador. Y los dos pines que están acá, que serían, voy a marcarlo, a ver, voy a agrandar un poquito, ahí está, ¿sí? Sería este pin y este pin. Estos dos pines serían del capacitor del puente rectificador. Para que ustedes se den una idea, acá están los diodos dispuestos, ¿ven? Estos son los diodos, cada uno de estos dibujitos es un diodo.
Acá se encuentra el capacitor. Y más acá tengo el primer regulador de tensión, que todavía no me voy a meter con eso, simplemente voy a quedarme acá. Y te voy a contar, si usted me dice, pero ¿para qué quiero saber todo eso? Y porque a veces vos tranquilamente podés reparar esta placa solucionando problemas en la parte de fuente de alimentación. Mira, voy a volver un poquito para atrás para hacerme lugar, para que se pueda ver. Fíjense, ahí apareció ¿quién otra vez? Mi instrumento de medición, mis ojos eléctricos. Yo no tengo manera de solucionar, de ver algo si yo no tengo esto, ¿sí? Hola Martín, bienvenido, desde Tucumán está presente. Ven, ahora voy a cambiar mi multímetro y voy a medir acá en tensión de corriente continua, tiquiti, ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a alimentar mi placa nuevamente, tiqui. Escucho el sonido sonoro, el pitido. Y acá, fíjense, voy a medir entre este pin con mucho cuidado y este pin porque tengo energizada la placa. Y ahí, técnicamente, a ver. Fíjense que me da menos 21,66. Menos. Ahí te dice DC. Y me pone un menos. Ven, miren. ¿Saben por qué me pone ese menos? Porque quiere decir que yo tengo el pin positivo, o sea, el positivo del multímetro en la parte negativa y el negativo del multímetro en la parte positiva. Entonces voy a dar vuelta, entonces yo puedo descubrir la polaridad de mi corriente continua. Vuelvo a poner ahí y fíjense cómo automáticamente se le va el signo negativo acá adelante y yo de esa manera puedo darme cuenta cuál es mi circuito positivo y cuál es mi circuito negativo dentro de la placa. Y me decís, ¿para qué quiero saber eso? Y porque tiene sentido de circulación la corriente alterna, ¿sí? Hola Ramón, desde Goya, está, bienvenido Ramón, ¿cómo estás? Entonces, vuelvo otra vez, gracias Gonzalo, vuelvo otra vez, ven ahí. Ahora, fíjense el voltaje que estoy midiendo, 21 volt. Pará, ¿vos no me dijiste acaso, porque ahora se van a preguntar, ¿vos no me dijiste acaso que el transformador me entregaba 17 volt y resulta que ahora tengo 21 volt? ¿Saben por qué, chicos? Porque vuelvo otra vez, ¿a dónde? Vuelvo otra vez a mi tensión de pico. Y fíjense lo que les voy a enseñar. Les voy a mostrar rapidito. Yo te dije que la tensión eficaz, ¿sí? Yo te dije que la tensión eficaz, se ve bien, ¿no? Era los 220 volt. Bueno, vamos a cambiar, perdón, no lo voy a cambiar. Voy a hacer el mismo gráfico, pero voy a hacer de cuenta que tengo, en vez de 220 volt, voy a tener ya, medir el voltaje de la corriente alterna, pero con los 17 volt. O sea, acá yo tengo 17 volt, ¿sí? No quiero hacer de vuelta todo este dibujo, chicos, por eso. 17 volt tengo acá, es mi tensión eficaz. Esta es mi tensión eficaz de 17 volt, lo que medí con el multímetro en la salida del transformador. Ahora, eléctricamente hay una fórmula que dice que la tensión de pico, o sea, la de acá, es igual a la tensión eficaz multiplicada por raíz de 2. ¿Sí? Así como lo ven. Esto es una fórmula eléctrica, chicos. Para que yo pueda saber el voltaje que me encuentro en este punto, yo lo que tengo que hacer es la tensión eficaz multiplicada por raíz de 2. Entonces, mi tensión eficaz, ¿cuánto es? 17,6 creo que era, ¿eh? 0,6. Por la raíz de 2 es 1,41. Y ahí agarro, Hernancho me puede hacer el cálculo. ¿Cuánto te da? 24,8. Fíjense, acá me da 24,8 volt. Este volt, muchachos, es de corriente pico. Y fíjense, a mí me dio la lectura acá, más o menos, me dio 21 volt cuando yo medí acá. O sea, estoy prácticamente a 2 o 3 volt de error de lectura, que tranquilamente puede ser a causa del multímetro o la precisión del multímetro y demás, o alguna pérdida eléctrica que pueda llegar a tener en el consumo del equipo. Pero yo acá puedo descubrir cuál es mi tensión. O sea, no se elevó el voltaje. Yo lo único que tengo es mi tensión de pico en la corriente continua rectificada. ¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy haciendo, chicos? Sí, ahí está, ahí me hizo conexo, gracias. Está con el celular a mano, muchas gracias. Entonces, chicos, hola Esteban, gracias Esteban. Entonces, ¿se entiende, muchachos? Entonces, chicos, esto que yo estoy haciendo acá es simplemente mostrarles que ustedes con un simple multímetro pueden descubrir acá hasta donde yo llegué a leer las lecturas.
tranquilamente podía haber descubierto 3 o 4 posibles fallas frecuentes en las placas electrónicas. ¿Cuál es una de las primeras fallas que pude haber encontrado? Primeramente, que yo enchufe los 220 volts o conecte los 220 volts a la placa y resulta ser que la placa no es alimentada desde el inicio. ¿Y dónde será el inicio? Inclusive desde el fusible que esté quemado. Me decía, qué fácil. Sí, bueno, pero a veces no te das cuenta o a veces está parte de las pistas de la placa dañada y no alimenta la placa. ¿Qué más te puedo contar? Que alimentás el transformador y resulta que una de las fallas, en vez de ser el fusible y demás, o la placa no alimenta, es porque el transformador es el que está dañado, ¿sí? ¿Cómo? Ingresan 220 volts y resulta que no me entrega nada de tensión. O peor aún, ¿sí? O peor aún, no es que no te entrega nada, te entrega poco. Y eso presta más a la confusión, porque en ocasiones vos vas a ver que la placa enciende, vas a escuchar el pitido, vas a ver que entra el display y un montón de cositas más, y resulta ser que la placa no da señal a los periféricos, o sea, no enciende, por ejemplo, el motocompresor, no enciende el forzador de la unidad exterior, y resulta que ¿por qué es? Porque el voltaje que entrega es menor, mucho menor el transformador a 12 volts, puede entregarme 9 volts, 8 volts, 7 volts, y con ese pequeño voltaje es suficiente para obtener los 5 volts de corriente continua para alimentar la parte lógica, que es la que piensa. Pero claro, la que piensa le da la señal al relé, pero el relé necesita 12 volts de corriente continua para que se encienda. ¿Me explico? O sea, es parte de ir siguiendo paso a paso cada una de las pistas. Fíjense, estoy charlando acá hace exactamente más de media hora, ¿sí? Y todo lo que te pude contar. Porque acá no termina, obviamente. Después vamos a tener un sector, muchachos, donde tenés, por ejemplo, viste que tenés 21 volts. Bueno, la placa no trabaja con 21 volts de corriente continua. La placa trabaja con un sector de 12 volts y con un sector de 5 volts de corriente continua. Vos me decís, pará, a ver, ¿y cómo lo reducimos? Porque hay dos reguladores de tensión, ¿sí? Que es lo último que te voy a mostrar ahora. Mira, doy vuelta a la placa, venimos Hernán de vuelta al video. Fíjate, acá este componente que se encuentra aquí, mira, te lo voy a agrandar un poquito para que lo veas mejor. Este componente que está acá, ¿sí? Te lo voy a mostrar con este componente que está acá, este es un regulador de tensión. Y aquí, donde yo tengo este disipador de temperatura que ustedes pueden observar acá, y lo voy a tratar de mostrar que está aquí, es un componente muy similar, es más, es súper igualito a nada más que está con este disipador de temperatura. ¿Por qué? Porque calienta muchísimo, entonces necesita evacuar calor. Este es el regulador de tensión que regula o estabiliza en 12 volts. O sea, primero, de los 21 volts que me entrega acá mis pines principales, mis pines que tengo acá en este capacitor, tengo mis 21 volts, va a pasar por el primer regulador estabilizador de voltaje que lo lleva de 21 a 12. Y parte de la placa trabaja con los 12 volts que entrega pero a su vez, le entrega 12 volts a este regulador para que este regulador entregue 5 volts a la parte lógica. Voy a agrandar, voy a mostrar más la placa. Ahí, ¿sí? Le va a entregar 5 volts a todo este sector de la placa, que es la parte que piensa de la placa, ¿sí? Entonces, ese es otro posible falla, chicos, ¿sí? Así que bueno, así como les cuento, miren, ¿y cómo hacemos para medir? Bastante sencillo. El pin del medio de este componente es el negativo. De un lado tengo la entrada de 12 volts y del otro lado tengo la salida estabilizada y regulada de 5 volts. Fíjense, vamos a medirlo, ¿sí? Alimento de nuevo, vamos para acá. Enciendo mi multímetro, ¿sí? Ahí. Pongo en corriente continua, acá en la B corta. Ahí, ¿sí? Una parte de este componente que está acá, ya es negativo también. O sea, el pin del medio o este pin es el negativo. Entonces yo, para no correr el riesgo de tocar con mis puntas y hacer un cortocircuito, voy a poner el negativo acá
y el positivo lo voy a poner acá. Miren, acá, ¿cuánto tengo? 12 volt. Clarito lo tengo ahí a los 12 volt. ¿Sí? Bien estabilizado. Y del otro lado, vamos a ver. Perdón, ahí. Los 5 volt exactos. 5,05 volt de exactos. O sea, de un lado está recibiendo los 12 volt y del otro lado me está entregando los 5 volt. O sea que aquí también tengo dos posibles fallas para poder encontrar. ¿Sí? Así que repasemos rápidamente. ¿Cuándo se transforma de alterna a continua? Se transforma. Repaso rapidito. Alimentación 220 volt a la placa. La placa se encarga de alimentar el transformador con 220 volt. El transformador le devuelve una tensión reducida porque es un transformador reductor de voltaje. Le entrega una tensión reducida de 17 volt alternos a la placa. A su vez, desde ese sector de 17 volt alterno, va a pasar por el puente rectificador en donde encuentro los diodos. ¿Sí? Los diodos se van a encargar, son 4 diodos que componen el puente rectificador. Esos diodos hacen la transformación de corriente alterna a continua. En ese punto, lo que hace el puente rectificador es entregarme la tensión de pico que yo tenía en la corriente alterna de 17 volt. Los 17 volt de corriente alterna eran mi tensión eficaz. Automáticamente, pasando el puente rectificador, me encuentro con 21 volt, como algo aproximadamente, de tensión de pico, pero ya es de tensión continua. ¿Sí? Luego de esos 21 volt de corriente continua, va a pasar por el primer componente reductor que se llama 7812, ese componente, donde me estabiliza y me regula el voltaje de 21 a 12. Como dice, para. Pero ¿y si le entrega 18, cuánto me entrega? 12. Si me entrega 14, ¿cuánto me entrega? 12. Si me entrega 24, ¿cuánto me entrega? 12. ¿Por qué? Porque es un regulador de tensión. ¿Sí? Indistintamente del voltaje que le entregue, por supuesto que no le puedo entregar 200 volt. Le voy a entregar una tensión bastante tolerable para el componente. Tiene sus tolerancias según la capacidad del componente. Y me va a entregar 12 volt siempre. O sea, me estabiliza en 12 volt. A su vez, el siguiente componente que se llama 7805 vuelve a reducir el voltaje de 12 volt, me lo reduce a 5 volt. Siempre, pero siempre de corriente continua. ¿Estamos, muchachos, hasta acá? ¿Vieron qué importante que es saber? Yo simplemente me decía, pero ¿y eso? Es un poquito de electrónica. Donde cada uno de los técnicos en refrigeración no puede quedarse afuera con este poquitito de electrónica que te estoy contando. Y vos me decís, pero ¿qué hago yo como técnico en refrigeración? En primer lugar, no necesariamente tenés que ser técnico en refrigeración para saber de electrónica en refrigeración. ¿Por qué? Porque si vos te capacitas desde cero, como tenemos nosotros todos nuestros cursos, siempre lo pensamos desde alguien que no sabe nada. Entonces, cada una de las clases a la cual vos ves, vas aprendiendo paso a paso hasta llegar a lo que yo te conté acá. Lo que yo te conté acá, lo haces después de un par de clases, varias clases, donde vos vas viendo, conociendo los componentes. Tenés 3 clases donde vos aprendés tu instrumento de medición, cómo sirve cada uno de los componentes, cómo se usan, para qué se usan, cómo medirlos, ¿sí? Tenés acá, yo te hablé a vos de un tablero de serie que está acá. Tenés una clase donde yo te enseño cómo se fabrica uno. ¿Por qué no ves? Hola, ¿qué tal? Dame un tablero de serie. No existe, chicos. Lamentablemente no tenemos un lugar donde podemos ir a comprar un tablero de serie. Entonces lo tenemos que armar nosotros sencillo. Tiene una sola condicionante que cada vez se pone más difícil, que tienen que ser lámparas incandescentes. No pueden ser ni lámparas LED, no pueden ser ni lámparas de consumo, ni nada. Dice la lámpara incandescente, las de antes, ¿sí? Cada vez cuesta más conseguir. No importa, en algo dato de color. ¿Qué más te puedo contar? Que vos como técnico en refrigeración, tal vez no se te ocurra reparar placas porque como vuelvo otra vez, no te da la vista, no te da la paciencia, no te da el pulso y demás. Pero conoces a la perfección el funcionamiento electrónico de la placa y las órdenes que tiene que dar. Entonces, vos al tener ese conocimiento en profundidad de cómo funciona una placa electrónica, ¿sí? Lo que vas a hacer es poder llegar a un diagnóstico más correcto a la hora de saber cuál es la falla de ese equipo.
En más de una oportunidad, el conocimiento que tengo sobre placas electrónicas hizo que pueda resolver un problema del equipo que no necesariamente era problema de placa. Y que en 2 o 3 ocasiones los colegas van, le meten mano y porque lamentablemente tienen ese temita de que les falta un poco de capacitación, porque yo si hay algo que yo soy un convencido es que solamente en toda mi vida, en toda mi carrera, muchachos, como técnico de refrigeración, que he ido a resolver situaciones o fallas de equipos que ya lo han visto otros colegas, que han metido la pata a los otros colegas, solamente en 2 oportunidades he visto errores maliciosos, con intención. Todos los demás errores que cometían los colegas, ¿sí? Que todos hemos cometido errores, porque yo hasta el día de hoy cometo errores, ¿sí? Pero como achico la brecha de los errores capacitándome cada vez más. Entonces, ¿qué? Era un problema de capacitación, de falta de conocimiento, no mala leche, como se dice acá en Argentina, ¿sí? Así que bueno, chicos, les dejo un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto seguramente, ¿sí? Hasta luego. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita, entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.